En la historia de la Iglesia Católica moderna, pocos nombres resuenan con tanta fuerza y a la vez con tanta oscuridad como el de Marcial Maciel, un hombre que a los ojos de muchos representaba la santidad en vida, un líder carismático, fundador de los Legionarios de Cristo y del movimiento Regnum Christi. Organizaciones que llegaron a expandirse en más de 20 países y recaudar millones de dólares de manera anual. Para miles de fieles, Maciel era un ejemplo de virtud, un sacerdote aparentemente intachable que atraía vocaciones y recursos como nadie lo hacía. Sin embargo, detrás de esa fachada de caridad y disciplina, se ocultaba un hombre marcado por la doble moral, un depredador sexual, un manipulador nato, un adicto y un personaje que construyó toda una maquinaria de poder y encubrimiento para ocultar sus crímenes. Este video no busca criticar a la iglesia como institución, sino al hombre, al personaje Marcial Maciel, quien hizo de la religión un instrumento para sus excesos, al tiempo que engañaba a los más cercanos, incluso a quienes lo veneraban como si fuera un santo en vida. Maciel nació en Cotija de la Paz, Michoacán, en 1920. Ordenado sacerdote en 1944, pronto fundó la Congregación de los Legionarios de Cristo. Desde el inicio mostró una habilidad poco común. Sabía atraer a los jóvenes seminaristas, a familias adineradas y a empresarios dispuestos a financiar sus proyectos. La Legión de Cristo creció de manera sorprendente. Colegios, universidades, seminarios, un ejército de sacerdotes formados bajo disciplina férrea que para muchos era la esperanza de una renovación en la iglesia. Su capacidad para atraer donativos millonarios lo convirtió en uno de los principales recaudadores del catolicismo en el siglo XX. Se calcula que en su apogeo la Legión de Cristo manejaba presupuestos anuales de hasta 60 millones de dólares. El poder económico, político y social que acumuló fue la clave para que su figura fuera intocable durante décadas. Mientras tanto, el otro Maciel, el oculto, el verdadero, construía una vida de excesos y abusos. Era adicto a los opioides que consumía con recetas médicas falsas o en complicidad de personas cercanas. Mantuvo relaciones sentimentales y sexuales con al menos 2 mujeres con quienes tuvo varios hijos, a quienes mantenía con el dinero de la congregación. Abusó sexualmente de decenas de jóvenes seminaristas, aprovechando su posición de poder, y se estima que sus víctimas fueron más de 60 menores a lo largo de los años. Manipulaba a sus seguidores imponiéndoles votos secretos de silencio y obediencia, lo que aseguraba una lealtad ciega. Al mismo tiempo, mantenía la imagen pública de un líder ejemplar. Muchos lo llamaban un santo en vida, y los testimonios de admiración hacia él eran incontables. Nadie imaginaba o nadie se atrevía a decir que tras la sotana se escondía un depredador sexual. Durante décadas, Maciel fue recibido por presidentes, empresarios y cardenales. Fue elogiado por Juan Pablo II en actos públicos y presentado como un modelo de virtud para los jóvenes católicos. Los legionarios se convirtieron en un semillero de vocaciones y sus colegios gozaban de gran prestigio en México, España, Italia y Estados Unidos. El carisma de Maciel lo hacía parecer intocable. La gente común lo veía como un guía espiritual, alguien a quien Dios había elegido para grandes cosas. Esa imagen de santidad en vida contrastaba con la podredumbre de su vida privada. Era la doble cara. Para entender mejor al personaje es necesario subrayar algunas de sus estrategias mañosas. Obligaba a sus legionarios a firmar voto de secreto y obediencia y discreción, con lo cual quienes conocían sus abusos quedaban atados bajo amenaza espiritual. Usaba los recursos de la congregación para sobornar a periodistas, médicos e incluso a funcionarios eclesiásticos que quizás pudieran exponerlo. A sus víctimas les hacía creer que los abusos eran actos de amor espiritual, una forma de purificación. Mantenía casas y mujeres en distintos países y todo esto era financiado con el dinero de los donativos. Sus propios hijos lo llegaban a acusar públicamente de abuso sexual y de abandono. Viajaba con maletas llenas de medicamentos justificando un consumo por una enfermedad crónica, cuando en realidad era un dependiente de opioides. Estas conductas retratan un hombre calculador capaz de vivir con un nivel de cinismo alarmante, utilizando la fe como máscara para cubrir sus delitos. Fue hasta 1997 cuando un grupo de exlegionarios, entre ellos José Barba, Alejandro Espinosa y Juan José Vaca, rompieron el silencio
Ellos denunciaron los abusos sexuales de Maciel en diversos medios internacionales. En un principio las denuncias fueron minimizadas. Muchos dentro de la iglesia no querían creer, pero el cardenal Joseph Ratzinger, entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, tomó nota. Y fue principalmente la luz verde de Juan Pablo II que la investigación pudo avanzar. Este punto es clave. Durante años se había acusado a Juan Pablo II de complicidad, pero testimonios recientes, incluyendo el del Papa Francisco en una entrevista con Valentina Alasraqui, indicó todo lo contrario. Francisco afirmó que fue el propio Juan Pablo II quien autorizó a Joseph Ratzinger a iniciar una investigación profunda. En el 2006, ya bajo el papado de Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, el Vaticano obligó a Maciel a retirarse a una vida de penitencia y de oración, prohibiéndole ejercer públicamente el ministerio. Nunca enfrentó un juicio civil, pero fue finalmente apartado. En el 2008, Maciel murió en Jacksonville, Florida. Murió sin confesarse, murió sin confesar sus crímenes, sin pedir perdón y rodeado de miseria. Su muerte no cerró el caso, al contrario, fue el inicio de una cascada de revelaciones. Años más tarde, el Papa Francisco, en una entrevista, describió a Maciel como un gran enfermo. El Papa Francisco subrayó que dentro de la iglesia existen personas que buscan la verdad y la justicia, pero también hay personas que, como Maciel, se valieron del silencio y de la red de complicidad para seguir operando durante décadas. Es importante señalar que parte de la impunidad de Maciel se debió a la red de encubrimientos dentro de la propia iglesia. Secretarios, cardenales y funcionarios que recibieron favores o estaban cegados por el poder recaudador de Maciel. Información crucial sobre sus abusos que nunca llegó al escritorio de Juan Pablo II, lo que retrasó aún más la justicia. Estos personajes contribuyeron a que el mito de santidad de Maciel se prolongara por más de medio siglo. El caso de Marcial Maciel es un recordatorio de que el mal puede presentarse disfrazado de virtud. Maciel engañó a miles de personas, construyó un imperio religioso con apariencia de santidad, mientras ocultaba abusos, excesos, hijos y una vida marcada por la manipulación y el crimen. Pero también es un recordatorio de que dentro de la iglesia existen voces que buscan la verdad. La decisión de Juan Pablo II de permitir la investigación, la firmeza de Ratzinger al llevarlo hasta las últimas consecuencias y la claridad de Francisco al llamarlo un gran enfermo muestran que el mal, por más protegido que esté, puede ser desenmascarado. Hoy sabemos que Marcial Maciel no fue un santo, sino un lobo con piel de cordero. Su historia debe servirnos para reconocer que el mal existe incluso en quienes aparentan bondad absoluta. Sin embargo, también debemos entender que la misma iglesia que lo protegió por un tiempo, finalmente permitió su juicio y saber realmente quién era este hombre. Marcial Maciel hoy no es un símbolo de santidad, sino una advertencia de lo que ocurre cuando la mentira y el abuso se disfrazan de virtud.